que tanto saben de Jonás, pero nos conformaremos con el capítulo 1 de Jonás. Niños, jóvenes, únanse en la lectura antifonal de la lectura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para mi propio corazón, se los aseguro, ojalá que para algunos de ustedes, creo que hay un sermón para algunos de ustedes, los 3 peros de Dios. 3 alumnos del Instituto Bíblico, 1, 2, no está la otra, muy bien, siéntese, gracias. Hermano Cutiño, le voy a pedir que les entregue usted estos, y les recuerda que el miércoles es reunión, etc. El libro de Jonás es un libro sumamente interesante que ha dado base a la historia de la ballena. En efecto, no sabemos que el pez que se tragó a Jonás era una ballena. Hay una gran obra de literatura de un escritor canadiense que se llama Thomas Melville. Los muchachos están en la prepa, en la universidad. Tal vez se encuentren con una versión en castellano de una gran novela que se llama Moby Dick, que está basada precisamente en Jonás. Les decía a algunos de ustedes esta misma semana que los comentaristas serios nos dicen que Jonás es sobre todo una lección. Es un libro lleno de lecciones, es una experiencia educativa. Y después de decir eso, nadie está de acuerdo en lo que Jonás quiere enseñarnos. Están de acuerdo en que el libro es una gran enseñanza, pero de ahí en adelante no están de acuerdo en lo que quiere enseñarnos. Sin embargo, nos interesa, por ejemplo, que la comunidad judía le da tanta reverencia al libro de Jonás. Les dije a ustedes en un sermón anterior, del cual este no es una repetición, que la comunidad judía trata con suma reverencia el libro de Jonás. ¿Qué ven ellos en Jonás que nosotros no vemos? Nosotros no hemos visto más que la historia de un profeta desobediente que quería huir de Dios. Y hemos visto en esta mañana en la lectura limitada lo que pasó. Vino una tempestad, los marineros lo echaron al agua y un pez se lo tragó. Y luego el resto de la dramática historia, Dios lo libra del pez, Jonás regresa a Nínive, Nínive se arrepiente y luego Jonás tiene su gran berrinche. Un resumen rápido del libro. ¿Qué ven los judíos en Jonás que nosotros no vemos? Présteme atención, por favor. No lo sé, pero les digo que Jonás es un libro que la comunidad judía trata con sumo respeto y suma reverencia. Todo es grande en Jonás. El libro es muy pequeño. El libro es esto. Este es todo el libro de Jonás. No es como Isaías, no es como Daniel, no es como Jeremías, pero tiene grandes lecciones. Todo es mayor en Jonás. La desobediencia de Jonás es grande. El pez que se lo traga es grande. Estas son notas nuevas para mí. Preparando para este mensaje me sorprendió cuántas cosas nuevas encontré en Jonás que yo no había sacado antes en mis estudios o en sermones anteriores. Todo es grande. La desobediencia de Jonás, el pez que se lo traga, el milagro que lo libra, el avivamiento que cambia a Nínive, la desilusión de Jonás, el berrinche de Jonás, su depresión. Señor, me quiero morir. Pero finalmente lo más grande de Jonás, un libro en que todo es grande. El pez es grande, el berrinche es grande, el capricho es grande, la estupidez es grande. Quiere huirse de Dios. ¿Leyeron? ¿Leyeron cuando leyeron? Jonás se sube a su barco y dice: me voy a ir donde Dios no me encuentre. Sí, claro. Vete a Michoacán, vete a Alaska, vete al África. Escapaste de Dios. Grande tonto, ¿verdad? Pero lo más grande en Jonás es la misericordia de Dios, que pasa sobre todas estas tonterías y berrinches y limitaciones. La misericordia de Dios. Tal vez por eso los judíos lo estiman tanto. Les quiero sugerir a ustedes en esta mañana, gracias por su atención,
y mi propio corazón lo recibe. Que hay tres grandes, ustedes pueden encontrar, les invito a que encuentren otras lecciones. Algunos de ustedes son maestros bíblicos, busquen otra lección en Jonás. Pero yo les traigo tres. Y les sugiero a ustedes que las tres lecciones vienen a nosotros. Ayúdenme, por favor, les voy a dar una palabra de domingo. Hoy es domingo. Atención, los de prepa. Les sugiero que las tres grandes lecciones de Jonás vienen en forma de antítesis. Pastor, ¿cómo se come eso? Antítesis es una declaración que tiene dos polos. Debo hacer ejercicio, pero me cuesta mucho trabajo. Está lloviendo mucho, pero el campo lo necesita. Los hijos nos cuestan, pero nos hacen felices. Verdades en dos direcciones. Nos estamos anegando, pero el campo necesita el agua. Los hijos nos cuestan mucho, pero nos hacen felices. Mi esposa es muy linda, pero... No, ahí no. Ese sí, ahí no, pobrecito. Tres lecciones. Una, a Dios le interesan todos los seres humanos, pero a nosotros no. Lección número 1, a Dios le interesan todos los seres humanos, pero a nosotros no. Esa es la razón del problema del libro. Dios le ordena a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Claro, a ustedes no les preocupa mucho Nínive porque no saben, parece que como no hay drama, porque no saben lo que significaba que a Jonás, que era un buen judío, Dios le dice, vete a predicar a Nínive. Pero les va a impresionar un poquito más si les digo, Nínive era la capital del imperio asirio, y el imperio asirio eran los archienemigos de Israel. Jonás era un buen patriota. Y Dios le dice, vete a predicar a los enemigos de tu país. Ah, pues ahí no. Ahí sí tuerce la cochina del rabo. De Nínive habían venido los enemigos. Y oriéntense. Yo sé que ustedes no son antiamericanos, ¿verdad? Ustedes no se acuerdan de cuando los americanos nos robaron Texas. No voy a decir a mí. Cuando yo llegué a México con mi esposa, éramos niños los dos, y mi padre, que es revolucionario, coronel y miembro de la Legión y todas estas cosas, y que es alumno del colegio militar, defendió los Estados Unidos cuando los americanos invadieron y todo esto, y yo llego con una esposa de Estados Unidos. ¡Pum! ¿Qué no me podía yo encontrar una muchacha de Chihuahua? Te has casado con una gringa. Mucho antiamericanismo. Mi padre no podía olvidar que él había derramado su sangre mexicana. Jonás sabe algo de Dios. Jonás tiene el temor de que si él va y predica, los de Nínive se van a arrepentir, y él no quiere que se arrepientan, que se vayan al infierno los de Nínive. Antiamericanismo, antirrusianismo, anticubanismo, antifidelismo. El autor describe magistralmente el conflicto. Mire, Dios ama a todos, aún a los asirios, pero Jonás no. Ese es el problema. Y seamos justos, Jonás es un buen patriota, Jonás es un buen mexicano, un buen ruso, un buen cubano, un buen guatemalteco, un buen X. Escuchen, corazones, el patriotismo no se mezcla con el cristianismo. El patriotismo nos limita, el patriotismo nos hace gente de México. La fe en Dios nos ensancha, nos hace gente del mundo. Caminaba yo por las calles del Distrito Federal cuando era director del programa de posgrado y traje a algunos de los mejores maestros de los Estados Unidos a México. Y uno de ellos fue mi querido y piadosísimo doctor Kenneth Grider. Fue profesor de teología sistemática por 30 años. ¿Le impresiona? El teólogo del seminario.
Y caminando por las calles de México le dije al doctor Gray, nos tuteamos, le digo, Kenneth, yo ya no puedo cantar God Bless America. God Bless America es un himno de los norteamericanos y literalmente traducido significa que Dios bendiga América. Pero como ustedes saben, los norteamericanos, cuando ellos dicen América, están diciendo Estados Unidos de América. Están diciendo Estados Unidos de Norteamérica. Y yo le digo al doctor Grady, yo ya no puedo unir mi voz cuando mis hermanos nazarenos canten God Bless America. ¿Ya ven qué bonita voz tenga? Es un chisme que el pastor no tiene buena voz, es un chisme infundado. Y cuando le dije eso al doctor Grider caminando por la avenida Juárez, le dije, yo ya no puedo cantar God Bless America. Y se me quedó viendo, hubiera cometido una herejía. Pero me dije, hermano Franco, pero ¿por qué? Me dijo. Porque cuando nosotros cantamos Dios bendiga a los Estados Unidos, estamos diciendo que Dios bendiga especialmente a los Estados Unidos. Sobre todas las cosas, en primer lugar. Los norteamericanos son los consentidos de Dios. Yo ya no puedo cantar eso. Que Dios bendiga al mundo. Pero Jonás tiene un problema. Hay un conflicto. Para Dios no hay naciones, corazones. Yo no quiero decir que nos debemos ser buenos mexicanos. Debemos ser buenos mexicanos, amar a nuestros países, ser ciudadanos ejemplares. Pero no mezclamos. No dejamos que el patriotismo estorbe nuestra misión como cristianos. Y en un momento dado amamos hasta a los enemigos de México. El problema es este: Jonás ama a los suyos, pero Dios ama a los suyos. Yo no lo había visto eso. Jonás ama a su bonchecito, pero Dios ama a su bonchecito. Jonás quiere ver salvos a los suyos, pero Dios quiere ver salvos a los suyos. Jonás quiere que estos se salven. Dios quiere que todos se salven. Y entonces en el libro se da un conflicto de voluntades. Se llama exclusivismo religioso. Dios es nuestro. Sergio, Luis, Manuel, Pablo, Esther, Rogelio. Dios es solo nuestro cuando queremos compartirlo con todos. Con todos. ¿Hay alguna forma de exclusivismo religioso en la tercera iglesia? ¿Hay alguna forma en que nosotros creemos que Dios es especialmente nuestro? ¿De los nazarenos? Si queremos ser sanadores, veamos cuán diferentes nos hace el exclusivismo religioso. No sé si fijar. Si nosotros queremos, Sergio, Luis, Pablo, ¿quién quiere ser? Si queremos ser sanadores, le dije a una señorita que vino esta mañana al templo, dijimos hace un año, queremos que esta iglesia sea la iglesia que llama, la iglesia que sana, la iglesia que ama. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero si queremos ser así, veamos qué diferentes nos hace el exclusivismo religioso. No diferentes, opuestos. Dios quiere esto, Jonás quiere esto. El exclusivismo religioso, el esfuerzo de limitar la acción de Dios, la providencia de Dios, el reino de Dios a nosotros. Lección número 1. A Dios le interesan todos los seres humanos y a nosotros no. Que Dios bendiga a los nazarenos. Que Dios bendiga a los de la tercera iglesia nazarena. Que Dios bendiga a los miembros de la clase de adultos de la tercera clase nazarena. Que Dios bendiga a los jóvenes de la... Que Dios bendiga a los de la primera banca de la clase de jóvenes. Que Dios bendiga a los García de la clase de jóvenes. Y el círculo se va a hacer más chico, más chico, más chico. A Dios le interesan
todos los seres humanos. Pero a nosotros no. A los pobres no les interesa, los de la clase media. A los de la clase media no les interesa, los de la clase pobre. Una de las cosas que tenemos que estar al tanto constantemente en esta congregación es que sigamos desarrollando una actitud que, bienvenidos los de clase media. Por ahí anda el rum que la tercera iglesia es la iglesia de los ricos. Pues yo no los conozco. Por favor, preséntenmelos. Porque la iglesia tiene muchas necesidades. Necesitamos un autobús, necesitamos escaleras para usar esos bellos cuartos, necesitamos equipo para... Ahorita mismo yo puedo usar 200 mil. Si hay alguno de ustedes que sea rico, por amor de su mamá, póngase de pie. No, en esta iglesia no hay ricos. Pero hay gente de clase media. Hay gente que llega con coches. Hay gente que llega a pie. Hay gente muy pobre. Me vino a ver a la casa una persona muy pobre ayer. Vive en una de las colonias muy pobres. Vive en una casita muy pobre. Hay gente que renta en esta colonia. Hay gente que no tiene casita. Y mientras más estemos opuestos, más necesitamos recordarnos. Y a veces no es tanto que los de la clase media marginan a los de la clase pobre, sino que los de la clase pobre marginan a los de la clase media. Corazón, no le eches la culpa a una persona porque tiene coche, porque tiene televisión. A Dios le interesan todos los seres humanos. Lección número 2. Dios es justo, pero es compasivo. Este es el problema de Jonás. Jonás quiere que Dios sea solo justo. Dios está de acuerdo en que Jonás vaya a predicar misericordia, pero no a los de Nínive. Yo me estaba preguntando, ¿por qué es que Jonás es tan duro con los de Nínive? ¿Porque son malos o porque son sus enemigos? Dios es justo, pero es misericordioso. Y Jonás quiere que Dios ¡pum! Y Nínive ha sido una ciudad pagana y cruel y ya necesitan que Dios los castigue. Y Jonás está diciendo, ¿qué es esto? Voy a predicar misericordia a Nínive. Pero Nínive es la que necesita misericordia. Y las buenas nuevas de la Biblia son que Dios es justo, pero es misericordioso. Bendito sea Dios. Uno de los comentaristas dice, Jonás se revela en contra de que Dios sea misericordioso. Tú nunca eres así. Nunca como que te preocupa que Dios no castigue a alguien porque se han portado tan mal. ¿Por qué no castiga a Dios a esa persona? ¿Te molesta porque es mala o porque la persona te cae mal? Y Jonás está airado porque Dios quiere ser misericordioso con estos que son enemigos de su gente. Hay toda clase de dinámicas en el mundo. Es un problema. Y yo quiero decirte en esta mañana, el pecado no puede ser. Pastor, ¿está usted diciéndonos en esta mañana que el pecado no importa? De ninguna manera. Dios va a juzgar el pecado. Te lo aseguro que te va a juzgar a ti. La Escritura dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mentiras, adulterios, robos, odios. Te aseguro, Dios va a juzgar. El drama de Jonás principia precisamente así, porque Dios envía a Jonás y le dice, ve a predicar a Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. La maldad de la ciudad ha subido delante de Dios. Pero ahorita, Él quiere ser misericordioso. Aleluya. Y si Nínive juega, y si Nínive se quiere reír de Dios, escucha,
Dios va a destruirlos. Y sea que ustedes lo saben o no, en esta ocasión Jonás va, la gente se arrepiente, Dios es misericordioso, Nínive no es destruido. Y por un siglo más Nínive dura. Pero Nínive regresa a sus caminos. Y 100 años después, entonces ya no hay misericordia. Entonces vienen los babilonios y arrasan a Nínive. Y no quedan ni las piedras de Nínive. Si tú te burlas de Dios, algún día Dios te va a juzgar. Pero ahorita, Él quiere ser misericordioso contigo. El pecado no puede ser barrido debajo de la alfombra. El pecado no puede ser barrido debajo de la alfombra. El pecado es el acto más costoso del universo. Y Dios lo perdona porque pagó ese precio. Y el precio fue la vida de su Hijo, nuestro precioso Salvador. Dios no agarra tu pecado y mi pecado y tu pecado y mi pecado. Dios es un verdad, bueno, al fin que no importa. No. El pecado es lo más doloroso de la existencia y te va a destruir. Y Dios, aun siendo Dios, no puede nomás hacerlo a un lado. Dios no lo hace a un lado. Dios lo perdona. Y lo perdona porque Jesucristo, nuestro precioso Señor, murió en la cruz por todos nosotros. Y a los que se acojan a ese precio, Dios va a perdonar tu pecado. Pero Dios no sencillamente lo esconde. El pecado no puede esconderse. A ti se te ha olvidado, pero Dios sabe tu pecado. Pero ahorita, lo precioso es, Dios quiere ser misericordioso. Aleluya. Yo tenía 19 años de edad. Yo era un muchacho de la Ciudad de México y era una piltrafa humana. Ah, qué fuerte, pastor. Es lo que era. Era mentiroso. Robaba, bebía, peleaba. A algunos de ustedes les he contado que cuando se me venía la ira, le pegaba, todavía este nudillo lo tengo saltado porque el pecado nos hace tontos. Y cuando yo no le podía pegar a alguien, le pegaba a la pared hasta que dejaba mis nudillos en el emplaste, dejaba mis nudillos marcados en sangre. Mi apartamento tenía 10, 12 lugares donde Sergio le había pegado a la pared. Y cuando el pastor Peña me dijo que Cristo quería perdonar, le agarré la oportunidad de Dios. Dios es justo y te va a juzgar. Pero ahorita, Él es misericordioso. Verdad 3 y final. Los humanos siempre desperdiciamos nuestras oportunidades. Pero Dios nos da otra. No oyeron. Verdad número 1. A Dios le interesan todos, pero a nosotros no. Verdad número 2. Dios es justo, pero es misericordioso. Verdad número 3. Dios nos da muchas oportunidades y las desperdiciamos, pero Dios nos da otra. Jonás se queja de los de Nínive porque ellos han tirado su oportunidad de ser justos, pero Jonás está igual. ¿Cómo, pastor? Claro, Jonás es un profeta. Dios le ha dado unas... Jonás está diciendo, ay, qué malos, un requete malos, uy, están negros. ¿Cómo dice el dicho? Que el sartén le dice a la olla que prieto estás. Jonás está diciendo, castígalos, 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 castígalos. Y
él es un profeta que ha oído de Dios. Él no es mejor que ellos. O fíjate bien tú que estás juzgando a otros. Ellos necesitan otra oportunidad, pero Jonás también. Aleluya. Dios les va a dar otra oportunidad a los de Nínive, pero le va a dar otra oportunidad a Jonás. ¿No es cierto que es todo lo que nosotros hacemos? Tiramos oportunidad tras oportunidad. ¿Les he hablado de algunos de ustedes? La oportunidad del primer matrimonio, la oportunidad de hacer tu carrera, la oportunidad de tener una buena relación con tu papá, la oportunidad de ser una persona amable, la oportunidad de ser una persona cristiana, la oportunidad de tener un hogar cristiano. Te estoy hablando a ti. Tuviste una buena oportunidad. Ya tiraste. Yo no quiero más que decirles esto, pero Esther y yo tenemos 4 hijos. ¿A poco creen que nosotros no sabemos en las vidas de nuestros 4 hijos? Oportunidades tiradas. Oportunidades de ir a la escuela, oportunidades de ser profesionista. Tirada. Y a veces lo que la gente hace con nosotros, no más oportunidades. Cortamos a Juan, cortamos a Tomás, cortamos a Rogelio, ya no más. Aleluya. Dios es. ¿Cuándo va a cambiar este señor? Alguien me dijo esta misma mañana alguien me dijo de alguien, este hombre jamás va a cambiar. Bueno, significa que alguien ya te desahució. Significa que alguien dijo, Juan García, ese ya no. A veces algunos de ustedes me dicen, pastor, usted es rete paciente. Usted me lo ha dicho. Use su autoridad. Bueno, si ustedes creen que yo soy cobarde, están equivocados. Si tengo que usar autoridad, la voy a usar. Pero esta misma semana, el Espíritu Santo me estaba hablando a mí de que yo no debo usar mi autoridad para pagar al Espíritu Santo. ¿Entienden ustedes eso? Y que tal vez en lugar de que Sergio Franco maneje estos problemas de negligencia, irresponsabilidad, impuntualidad, si Sergio las maneja, la gente se va a molestar. Tal vez el Espíritu Santo necesita hablarte a ti. ¿Cuándo vas a ser un cristiano responsable y amable y amoroso y bueno y positivo? Bueno, la iglesia se puede cansar de nosotros, pero Dios no. Los de Nínive necesitan otra oportunidad, pero también Jonás. Y les quiero decir a ustedes una cosa. En el capítulo 1, Dios le da su asignación a Jonás por primera vez. Y Jonás la arruina, la tira, la avienta, la desperdicia. Pero corazones, en el tercer capítulo, cuando Dios le habla, me creerán esto, en el tercer capítulo, cuando Dios lo vuelve a llamar, las palabras, ¿qué será una coincidencia? Las palabras con las que Dios llama a Jonás la segunda vez son idénticas a la manera en que lo llamó la primera vez. Mira, te di una asignación, capítulo 1, 2, y la arruinaste, la tiraste, la desperdiciaste, arruinaste tu reputación, tu matrimonio, tu trabajo, tus relaciones. Pero mira, aquí va otra oportunidad. Aleluya. Uno de los, ¿entiende la palabra cohortes? ¿Entiende la palabra achichincles? Es así, ¿verdad? Uno de los secuaces del presidente Richard Nixon fue un abogado brillantísimo. Era en efecto protestante, es protestante. Iba a una gran iglesia de la ciudad de Washington. No voy a decir porque a lo mejor hay alguna persona aquí de esa denominación. Era uno de los abogados influyentes en la administración de Nixon.
Nixon fue el gran presidente norteamericano a quien la Suprema Corte destituyó por tramposo, por ladrón, por chinchullero. Un presidente norteamericano a quien la Corte le dijo, no puede ser presidente, pum, para afuera. Pero tenía algunos ayudantes en su gabinete que eran cristianos. Y se dieron cuenta de las maniobras de Richard Nixon. Se dieron cuenta que estaba organizando equipos de gente política que se metía a las oficinas del otro partido. El PRI se metía en las oficinas del PAN para robarse los registros, para violar las elecciones. Y este hombre, que era abogado y que era protestante, podía haber dicho, un momentito, señor presidente, yo no creo que debemos hacer eso. Se llamaba Coulson. Se llama Coulson. Y él, en lugar de rechazar la ola que lo llevaba, él sencillamente fue con la ola y él se metió en la injusticia y en la suciedad del gobierno de Nixon. Coulson. Y cuando el presidente fue destituido, la justicia agarró a 6 u 8 de sus secuaces. La justicia norteamericana